Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Echeverría Ramón y les voy a presentar la presencia de síntomas depresivos y distanciamiento social en adultos mayores en confinamiento por COVID-19 en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se detecta que afecta a un 3.8% de la población mundial y un 5% son adultos y otros 5.7% son adultos mayores a partir de 60 años. A nivel nacional, un 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y solo 1 de cada 5 recibe un tratamiento. Puesto que este trastorno en los adultos mayores alcanza una prevalencia del 15 al 20% en la población ambulatoria y se incrementa hasta un 25 a un 40% en la población hospitalizada. Los problemas de salud física, aislamiento y la falta de contacto social tienen un efecto en la salud mental. Esto hizo que aumentara la demanda de atención en la salud. Un 93% de los países ha visto cómo la pandemia paralizaba los servicios de salud mental. Una de cada 5 personas que sean diagnosticadas con COVID se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de depresión. Por las mismas medidas anticipadas, este representa factores de riesgo clave para los programas de salud mental, pues conllevan actos como el suicidio, autolesiones, abuso de medicamentos, pues se observa que hay un aislamiento físico, pero no un aislamiento emocional, puesto que su aparición durante la vejez depende de diversos factores como biológicos, psicológicos o sociales, es decir, la pérdida de algún familiar, amigo, situación laboral, de salud, pérdida de funciones físicas o cognitivas. Pues este trastorno se caracteriza por la experimentación de tristeza profunda y una progresión de disminución del interés que termina afectando sus pensamientos y comportamiento del adulto, causando una alteración negativa y sus relaciones personales. Hoy en día, las medidas de contingencia impuestas por la pandemia representan un gran desafío en la salud mental, pues son múltiples alteraciones psicológicas, y aunque el distanciamiento social es una estrategia de suma importancia para luchar con la enfermedad, también es causa importante de la soledad y particularmente en estos trastornos. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre la presencia de síntomas depresivos y distanciamiento social en los adultos mayores en confinamiento por COVID? Y la hipótesis va a ser si existe una relación entre la presencia de síntomas depresivos y distanciamiento social en los adultos, para así poder identificar la relación entre esta presencia de síntomas y distanciamiento. Dentro de los estudios relacionados se hizo una búsqueda internacional donde se encontraron las dos variables de síntomas depresivos y distanciamiento en adultos mayores. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y se realizó de manera no experimental y descriptivo de carácter correlacional, corte transversal. Se buscó una población de adultos mayores de 60 años en conurbados de Veracruz. La muestra se obtuvo conformada por 142 adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión, que era la edad a partir de 60 años. Todos aquellos adultos mayores de ambos sexos y que se encontraran viviendo dentro del municipio de Veracruz mediante un muestreo de bola de nieve. Para la recolección de datos se empleó la escala para depresión geriátrica, que consta de 15 ítems, la escala de Luben, que valora el riesgo de aislamiento en las personas mayores. Esta consta con los subescalas de amigos y familiares, también con una célula de datos para recabar información de los adultos mayores. El estudio se apegó al dispuesto al reglamento de la Ley General de Materia de Investigación y una vez recolectados los datos, se procedió a crear una base de datos en el programa SPSS. Para comprobar la hipótesis planteada se realizó una prueba de coeficiente de correlación por rango de Spearman, considerando el análisis bivariado entre la presencia de síntomas depresivos y de distanciamiento social. Resultados. La muestra que se obtuvo conformada por 142 adultos mayores residentes de la zona conurbada de Veracruz. La media de la edad fue de 71.43%, como se observa en la tabla 1. La edad máxima fue de 90 años. Respecto a la escolaridad de la población es baja, ya que un promedio fue de 6.6 años cursados, pero también hubo quien alcanzó hasta 30 años cursados. En la tabla 2 se muestra que la mayoría fueron mujeres en un 71.1% y un 54.2% refirieron estar casados. En la tabla 3, de acuerdo con los datos obtenidos, refirieron que un 75.4% no se encuentra laboralmente activo y un 84.5% no se encuentra jubilado, siguiéndole con un 71% que no se encuentra pensionado. Respecto con la tabla 4, las personas con las que habitan son sus cónyuges con un 25.4% y en la tabla 5 la mitad, que son con un 50.7%. De los adultos mayores dependen de algún integrante de su familia. Otro 44.4% refirió que nadie lo ayuda con su cuidado. Como se observa en la tabla 7, la incidencia de diagnósticos de enfermedades crónicas degenerativas muestra que fueron hipertensión arterial con un 45.8% y un 26.8% en diabetes mellitus en los adultos mayores. Y a pesar de los diagnósticos presentes, un 45.1% no tiene un control médico, y a pesar de ello, en la tabla 9 se muestra que un 67.6% de los adultos mayores toma algún medicamento. En la tabla 13 de características del seguimiento de las medidas de distanciamiento, en general un 65.5% siempre la siguió, un 78.9% mantuvieron la sana distancia siempre y en un mismo porcentaje afirmaron visitar a conocidos.
Otra que evitaron que las visitas a sus hogares, que fue un 9.2%, mientras un 34.5% evitó salir a comprar y en su mayoría un 93.7% nunca asistió a eventos públicos y un 69.7% que nunca tuvo un contacto con alguien diagnosticado con COVID-19. En la tabla 14 de la descripción de variables de presencia de síntomas depresivos, un promedio de adultos mayores tienen 3.33 síntomas depresivos, y aunque hubo quien no presentó ningún síntoma, también se observó que hubo quien presentó 11 síntomas. Como se observa en la tabla 15, la descripción de los síntomas muestra que aunque sea un 4.2% no encontró satisfacción con la vida y en el último año abandonó tareas habituales. Un 41.5% afirmó tener el temor de que le pase algo malo, un 25.4% experimenta ya problemas de memoria en este último año y aunque su minoría, un 16.2% se siente actualmente inútil, un 88.5% se siente sin esperanzas en este momento. En la tabla 16 de distanciamiento social en los adultos mayores, que se evalúan dos subescalas familiar y no familiar, de acuerdo a ello, a mayor porcentaje de 0,30, hay menor distanciamiento. La medida de distanciamiento fue un 15.47, por lo que en la tabla 17 de aislamiento social de los adultos mayores se encuentra que un 81% de los adultos mayores respetaron el aislamiento social. La tabla 18, que es la correlación entre los síntomas depresivos y el distanciamiento social, muestra una relación negativa y significativa en el número de síntomas depresivos y el puntaje de la escala de distanciamiento. Entonces, a mayor número de los síntomas, más aislamiento, por lo que fue un resultado de menos .319, que con ello se prueba la hipótesis propuesta anteriormente, a lo que también se observa que existe una correlación negativa entre la presencia de síntomas depresivos y cada una de las escalas. Pero solo fue significativo en la subescala familiar con menos .377, a lo que lleva a que el aislamiento con la familia es el que va a establecer una relación con la presencia de los síntomas depresivos. Los resultados obtenidos sugirieron que la mayoría son mujeres, teniendo una similitud con el estudio de Saulo y Russell. La mayoría de la muestra, conformada por 142 adultos mayores, tuvo un promedio de edad de 74 años. Con estos resultados, la investigación es similar a la de Callis, Wharton Cruz y Armas. Callis, Wharton Cruz, Armas, los estudios relacionados muestran que el aislamiento social como medida para evitar el contagio llega a provocar manifestaciones psicológicas como trastornos leves de la depresión, lo cual coincide con esta presente investigación, teniendo similitud con el estudio de Acosta, Tenor y García, ya que en las variables que preside la depresión y en eso coincide con la investigación. Pues al haberse extendido la cuarentena más de un año trae consigo consecuencias como la depresión en este grupo de edad, y no tener el conocimiento para apoyarse con redes de apoyo tecnológicas o incluso por el apoyo de su familia y la ignorancia, pues el riesgo representa tanto físico como psicológico en los adultos mayores, puesto que en esta investigación una de las encuestas hubo una minoría en la que afirmó que no tenía sentido su vida, representa un dato alarmante que ya sin el apoyo adecuado se intensifican las probabilidades de presentar algún síntoma depresivo. Conclusión, pues hay una relación entre la presencia de síntomas depresivos y el distanciamiento social en los adultos mayores en confinamiento, pues se encontró que al no tener un contacto continuo cercano como ocurría antes de la pandemia, se encuentran aislados generando síntomas depresivos, que incluso hay un mínimo de 3 síntomas por persona y el más alto llegó a generar hasta 11 síntomas depresivos, además que se encontró un resultado significativo en la subescala familiar, lo que significa que el aislamiento con la familia es el que establece una relación con la presencia de síntomas depresivos. Pues sí hay grandes apoyos en la salud mental en esta pandemia y también en este específico grupo de edad es de suma importancia divulgar los programas existentes en el que están conectados estrechamente con la familia, con el adulto mayor, principalmente ya que es muy difícil que por sí mismos descubran esta información, ya que hay un alto grado de analfabetismo, lo que conlleva que no tengan acceso a una de las nuevas tecnologías o TICs. Y por último, para despedirme, les dejo este pensamiento. El aislamiento y la soledad son las causas principales de la depresión y la desesperación. Bella Hawke. Gracias por su atención.